Círculo completo. Steven Diamond. Nací en el Bronx, en Nueva York, en 1940. La gente que no conoce Nueva York o que solo sabe del Bronx por lo que han visto en las películas o en las series, normalmente piensa de ello como un lugar de crimen con calles peligrosas. Pero el lugar donde yo crecí, hace 50 años, era muy diferente de eso. El Bronx es la parte más al norte de la ciudad de Nueva York y por esa época todavía se consideraba como un área rural, esto es, en 1940. De hecho, no se consideraba parte de la ciudad. Y Manhattan era el centro de la cultura, riqueza y escuelas privadas. El Bronx estaba compuesto de diferentes comunidades, cada una con su etnicidad distintiva. Había una pequeña Italia, una sección judía, una parte irlandesa y también una parte negra y otra de comunidad hispánica. Mis abuelos eran rusos judíos inmigrantes y se pusieron en la parte baja del este de Manhattan, donde vivieron hasta que la depresión económica los forzó a vender su casa y mudarse al Bronx. En ese momento el Bronx estaba compuesto principalmente por gente de la misma zona de la que vinieron mis abuelos después de la Segunda Guerra Mundial. Esta zona pronto se volvió una comunidad negra y la mayoría de estas personas fueron la primera generación de norteamericanos. Desafortunadamente, el Bronx fue partido en dos por una gran autopista llamada el Cruce del Bronx, el camino rápido del Cruce del Bronx. Y después de más renovaciones urbanísticas en 1960, la gente se fue a otras partes de la megaciudad con más avances. Entonces el Bronx rápidamente perdió su carácter, su estabilidad y su maravillosa calidad de vida. Según crecía, el Bronx era una parte muy bonita para vivir, para estar, con vistas bonitas, sonidos y olores de la mezcla étnica de la ciudad. Se definía bien por su tipo de edificios, que eran de 7 plantas y que estaban muy bien organizados y frecuentemente construidos cerca de parques públicos, estadios, zoos, jardines botánicos y otras áreas maravillosas para pasar el tiempo. Pasé mi juventud en la zona que quizás estaba más aislada en el este del Bronx y vivíamos en una especie de complejo llamado Parchester, que era uno de los primeros experimentos de una gran comunidad de viviendas. Era como un área de 4 o 5 metros cuadrados que estaba privada y tenía dentro tiendas, campos de deporte, un área de recreo oval con una fuente muy bonita. Era como un oasis residencial entre la marabunta de carniceros, pescaderos, mercados de comida, panaderías y esos maravillosos stands de vegetales que había por las calles. Mi familia vivía en una casa modesta, en un apartamento de 2 habitaciones que desde mis ojos de niño pues era muy grande. Después de los fríos meses de invierno, los niños estábamos deseando salir afuera a jugar al baloncesto, al fútbol o a ir a nadar. Sin embargo, los meses más cálidos también eran los meses del verano de la plaga. En un intento desesperado de reducir la extensión de la polio, los oficiales de salud del gobierno cerraron temporalmente los teatros, cines, piscinas y otras áreas donde las multitudes de personas se pudieran juntar. A pesar de estos intentos para reducir la enfermedad, mi madre reaccionó terroríficamente cuando mi hermano y yo la contrajimos, como también le ocurre a muchas madres en los veranos de la época de 1950. Mi madre hizo todo lo posible que ella pensó que se podía hacer para protegernos. Nos mantenía súper limpios,
que nos lavásemos la cara, las manos, que los zapatos y la ropa estuvieran limpios y si estaban mojados los teníamos que poner a que se secasen para que no nos resfriásemos. Nosotros como niños teníamos que hacer todo esto en estos días de verano de calor y teníamos que tener mucho cuidado por no salir, así que nos moríamos de aburrimiento sin entrar en contacto con nadie y literalmente muriendo de la polio, puesto que ya se estaba expandiendo por todos lados. Mi amigo cercano, Arthur, quien vivía en un edificio cercano, era uno de mis amigos de ajedrez. Fuimos juntos a un campamento de verano años anteriores y él este año fue y de repente volvió a casa en agosto. Parece ser que el campamento de Boy Scouts tuvo un brote de polio y todos los niños fueron enviados a casa. Este campamento, irónicamente, fue donde Franklin Roosevelt posiblemente contrayó su polio. Mi madre no quería que yo me volviese otra estadística. El verano iba pasando y sin hacer nada los días parecían eternos. Un día particularmente de calor, en el que no hacía aire, Arthur y yo estábamos jugando al ajedrez en las sombras de algunos de los edificios del barrio. Había desobedecido a mi madre y, puesto que yo era un niño pequeño e ingenuo, pensaba que jugar al ajedrez no podría causar ningún daño, puesto que no estaba tocando a nadie directamente. Después de eso, me di cuenta de lo errado que yo estaba. Empecé a tener fatiga, síntomas de fiebre, y nuestro médico familiar, el doctor Levine, un hombre extravagante que fumaba cigarros, conducía un Cadillac y siempre llevaba un taco de dinero en el bolsillo, vino a nuestro apartamento y me diagnosticó con el agarre. A día de hoy no estoy seguro a qué se refería con el agarre, pero ciertamente no es lo que yo tenía. Aunque el doctor Levine era un buen físico, un buen doctor, mis padres decidieron que querían una segunda opinión, puesto que me estaban empeorando los síntomas. Ya no podía andar para ir al baño y puedo recordar que me arrastraba para ir a la taza por la noche mientras mis padres estaban durmiendo. Llamaron al doctor Lebowitz, un callado, amable y hombre tranquilo que estaba empezando a mostrar su interés en la medicina. Él inmediatamente confirmó y diagnosticó el brote de polio en mí. 2 semanas después de mi juego de ajedrez con mi amigo Arthur, estaba en una ambulancia de camino al hospital Bellevue. La mitad de los residentes de nuestro edificio esperaban fuera mientras a mí me dejaban dentro del vehículo. Todos parecían sombríos. La peor de las peores pesadillas de los Estados Unidos se había hecho realidad para mi familia. Mi madre dice que pasé 3 meses en el hospital. Realmente no me acuerdo de mucho de lo que pasó, con la excepción de unas pocas memorias, lo demás está perdido en mi mente. No sé por qué pasa esto y asumo que debo de haber pasado mucha fiebre más que simplemente la polio que se me diagnosticó, o que la combinación de dolor y el tiempo que pasé allí se ha emborronado en el pasado de mi mente. En los primeros días de la enfermedad el dolor era constante y muy profundo. Mis músculos tenían espasmos y mis unidades motoras murieron. Mi terapia incluía el viejo sistema llamado Sister Kenny, o como yo lo conocía, que eran paños calientes aplicados diariamente en donde se me remojaba en un tubo de agua, caliente y fría. En un momento dado empecé a recuperarme lo suficiente en la parte de arriba del cuerpo para actuar como el hombre de los helados del pabellón. Este era un mote que me dieron porque cogía helado de un frigorífico que había al final del pabellón por las tardes noches y le daba a todo el mundo que había por allí y que no podían moverse porque tenían respiradores. Iba alrededor y con una cuchara de helado le iba dando a la gente del pabellón, llevaba mi silla de ruedas y llevaba ahí un galón que me lo ponía en el regazo, lleno de helado.
Era algo divertido para para todos nosotros y uno de los pocos recuerdos amables que recuerdo sobre mi confinamiento en el hospital. Otro de los recuerdos vívidos que tengo no es tan bueno. Fue cuando un oficial del edificio me dijo de repente que nunca iba a poder volver a andar. Tenía 13 años, mucha fuerza, coraje y estaba enfadado. Me cabré mucho con él y le dije cualquier cosa terrible que se me vino a la mente. Estaba furioso y tenía una determinación muy fuerte de probar que él no llevaba razón. Como si el destino así lo hubiera querido, al lado de mi cama vino el compañero de litera de mi amigo Arthur de los campamentos de Boy Scout. Yo no lo conocía mucho, pero empezamos a hablar de nuestro amigo común. Además, le daba helado por la noche a él también. Tristemente, este niño murió allí, puesto que cogió una polio paralítica muy profunda. Un día le desataron de la cama y se lo llevaron, y supe lo que le había pasado. A pesar de mis problemas, mientras lloraba me recordaba lo que me podía haber pasado a mí y no me pasó. Después de un tiempo dejé el hospital y me recuperé bastante. Mucho de esto gracias a mi madre, la cual me hacía terapia física por las mañanas antes de ella irse a trabajar. Estuve casi medio año en el instituto que me perdí cuando estaba empezándolo. Entonces tuve que ir a un tutor para ponerme al día con matemáticas y no quedarme atrás. Muchas veces tenía que ir andando a casa del tutor, pero me paraba a menudo para que me descansasen las piernas. Bien me sentaba en un banco o bien me apoyaba en un coche si no había nada donde sentarme. Una vez me di cuenta que mi madre me miraba por la ventana, a través de la ventana de mi habitación, mientras lloraba porque me veía tan débil y tan joven. Desde ese día hice todo lo que pude para no dejar que ella me viese así. Aunque había sido aceptado en la prestigiosa escuela del Bronx de Ciencias, los largos viajes en autobús allí me hacían imposible el asistir a las clases. En lugar de ello, fui a la escuela, al instituto local, donde era un estudiante bastante bueno. Me gradué en el instituto y fui a la universidad donde estudié medicina. Si lo pienso, casi que no me acuerdo de momentos ni de dolor ni de fatiga durante aquellos años. Después de acabar medicina, seguí mi formación como residente en el Hospital Bellevue. Todo esto ocurrió durante los momentos más álgidos de la guerra de Vietnam y había planeado el pasar mi residencia en institutos y centros de salud nacionales para unirme al ejército. Sin embargo, no pasé el examen físico y perdí mi posición. Para mi sorpresa, de repente me reclutaron, un movimiento que hoy por hoy me sigue pareciendo desconcertante, un movimiento de acontecimientos. Después de servir en un hospital nacional como doctor del ejército, volví al Hospital Bellevue para acabar mi residencia como doctor residente. El hecho de que había sido un paciente en este grandísimo y conocido mundialmente hospital nunca me había parecido algo remarcable en mi mente hasta que empecé a estudiar medicina. Siempre había deseado desesperadamente formarme allí y asumí que tenía que ser de vuelta en Nueva York otra vez. Aún así, esos pensamientos habían permanecido durmientes en mi subconsciente y salieron a la luz cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras estaba trabajando, cogí mi ruta normal hacia la sala de emergencias, pasando diferentes pabellones. Cuando cogí el ascensor y llegué a la segunda planta, que estaba oscura, a la excepción de una pequeña luz, me dio un ataque de pánico. Mi corazón estaba latiendo muy rápido, mi cara se puso blanca, mis manos también, y empecé a temblar. Estaba extremadamente asustado y no sabía por qué me estaba poniendo así, con poco entendimiento de lo que me ocurría. Volví arriba y lo más rápido que pude, volviendo mis pasos atrás. Otro día, lo mismo. Y de repente, con las luces en la oscuridad, no sabía qué estaba pasando, así que encendí un interruptor y vi todas las luces. Un pasillo
de mitad de siglo. Y ahí descubrí el banco donde me había sentado con mi madre hace 20 años esperando para los primeros diagnósticos de la polio. Se podía leer mi nombre grabado en uno de los brazos. Inmediatamente, memorias enterradas en mi mente habían salido a la luz. Estaba sudando de nuevo, estaba llorando y pensando en todo lo que había pasado durante toda mi vida, todo el dolor y todo lo que mi familia había soportado, particularmente mi madre. Por eso me estaba poniendo así. El siguiente día me había arreglado y puesto guapo y me presenté a mí mismo en el departamento de medicina y pregunté por la señorita Anastasia, la mujer la cual me había tratado sobre mi polio cuando era un niño joven. Su nombre estaba todavía vivido en mi memoria, como si fuera allí. Ella se presentó ante mí, me miró y literalmente saltaba de alegría. «¿Entonces tú eres Steven Diamond?», exclamó. Era palpable que estaba muy contenta. Sus memorias sobre mí eran mucho más vívidas de las que yo tenía sobre ella, pero las emociones entre nosotros eran extremadamente poderosas. Unos pocos días después, al final de la semana, un viernes por la tarde, ella me hizo una fiesta con el doctor Howard Rush. Este doctor fundó un instituto que todavía no se había construido cuando yo era pequeño, porque este doctor estaba dando clases alrededor del mundo. Fue una tarde muy feliz y si pienso en ello, me doy cuenta de que nunca he compartido esta experiencia con ninguno de mis amigos. Quizás porque estaba tratando todavía de protegerme sobre el hecho de sentirme normal. Los años en el Hospital Bellevue siguieron pasando y después de especializarme en medicina digestiva y pasar la residencia, me ofrecieron un puesto en el hospital universitario donde enseñaba y además pues tenía citas con los pacientes. Este periodo de mi vida fue muy crítico porque por primera vez me di cuenta de las dificultades físicas que estaba teniendo. Como el puesto era de jefe de residentes, había preguntado al jefe de la división si me podía ir haciendo consultas por los pasillos sentándome, una cosa que estaba prohibida. Pero debido a mi condición, y puesto que solo tenía que hacer visitas en las habitaciones entre 3 y 4 días por semana, pues mi jefe estuvo de acuerdo. Como resultado, me sentaba en las mesas de los pacientes y eso se convirtió en una parte integral de mi rutina de atención con ellos. Por una parte pienso que hacía las consultas más íntimas y que los pacientes sentían que no había tanta intrusión en su espacio. Además, podía mirarles al nivel de los ojos y empatizar más, no sobre ellos, haciéndoles sentir más vulnerables de lo que ya eran. A pesar del hecho de que me podía sentar durante parte del día, andar del hospital a la universidad y luego volver a dar clase me resultaba muy difícil y cansado. La pospolio no se había todavía descrito en 1970 y solo puedo hacer esto si reflexiono y miro atrás. Me doy cuenta de que lentamente estaba empezando a cambiar mi estilo de vida subconscientemente. Todo el mundo a mi alrededor se dio cuenta de esto. Mi mujer y mis hijos lo aceptaron como algo normal. Después de un tiempo nos mudamos a los suburbios y tuve una carrera muy exitosa en el floreciente campo de la medicina digestiva. Estaba muy contento, pues empezaba a trabajar en una clínica privada y podría aplicar ahí todos los nuevos procedimientos que había aprendido en el hospital. Eso hacía que cada día fuese un reto. Las intervenciones médicas, como operaciones, siempre las hacíamos por la mañana y vería a los pacientes por la tarde. Poco a poco desarrollé una reputación de un médico el cual tomaba tiempo y escuchaba a sus pacientes. De hecho, tomaba tiempo. Pero lo que eso quiere decir es que por las tardes siempre me hacía un descanso para levantar las piernas y moverlas entre paciente y paciente, puesto que las mañanas empezaban a las 6:30 y tenía que estar operando. Aprendí rápidamente que era más fácil hacer la mayoría de mis procedimientos en la oficina. Y no fue hasta años después que mis compañeros siguieron haciendo esto, pero por razones diferentes a las mías. Mis elecciones eran simplemente
llevadas a cabo para hacer mi vida más sencilla. Las suyas, ciertamente también. Les hacía su vida menos complicada, porque no tenían que esperar a que se abriese la sala de operaciones. La economía de la medicina también les llevó a trabajar en clínicas privadas. Empezaron a aparecer artículos científicos a principios de los años 80, donde se empezaba a hablar de la polio y confirmaron mis sospechas de que yo estaba desarrollando el síndrome postpolio. Cuando discutí esto con mis amigos, la mayoría me dijeron que era un pesado y que siempre me estaba quejando de lo mío y que se estaban cansando. Bueno, no puedo decir que alguien que pierde un trabajo y se pone enfermo sea diferente de esto. Estoy convencido de que este proceso afecta de una manera compleja, tanto con un bajón físico como a nivel mental. En mi caso, además, había una pérdida de la fuerza física bastante importante. Además, hay otro asunto. ¿Hay una manera fácil de resolver esto o es que te has vuelto un vago? Quiero pensar que los supervivientes de la polio no son vagos, todo lo contrario. Siempre han estado en el frente como el movimiento de la discapacidad que sale adelante. Después de revisar diferentes artículos que encontré, y de hecho había muchos artículos hasta 1980, cuando decidí darme de baja con una póliza de seguros en el caso de que eventualmente yo desarrollase el síndrome postpolio. Afortunadamente, las codiciosas compañías aseguradoras no se dieron cuenta del todo y yo por la noche seguía yendo a nadar. Tuve que reducir la distancia en la que nadaba según pasaba el tiempo y creo que esto era cuando empecé a tener 53 años. Además, justo en ese momento era cuando estaba a punto de desarrollar el síndrome postpolio totalmente, puesto que en un periodo de 6 meses empecé a tener dificultades para subir las escaleras a la piscina. Después de que había reducido la distancia a la que nadaba a 1/4 de kilómetro, al final me quité del todo, con la justificación de que hacía demasiado frío en invierno, para el hecho de forzarme tanto para nadar durante tan poco tiempo. Como sabes, tendemos a realizar diferentes y más trucos respecto a nosotros mismos para seguir adelante. Escribo esto ahora, 11 años después de que tuve la necesidad de tener que cerrar mi propia clínica. Esta fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Me gustaba mucho trabajar de médico, pero la fatiga severa que estaba desarrollando y mi miedo a posibles complicaciones futuras que pudieran ocurrir y todas las responsabilidades que podrían resultar de eso me llevaron a tomar la decisión. Además, había un asunto médico-legal, pues no me encontraba cómodo teniendo una discapacidad y encontrarme pacientes donde no les podía ayudar, lo cual esto era un reto, puesto que no les podía atender de la mejor manera posible al estar yo tan cansado. Estos 10 últimos años me han llevado alrededor de un círculo, desde ser un paciente en el Hospital BLV, un estudiante, un profesor universitario y después un paciente. He intentado poner toda mi devoción durante los últimos años a enseñar a estudiantes jóvenes sobre humanismo y la importancia de cuidar de los pacientes. Incluso, aunque hago esto muy de allá para cuando, esto se ha convertido en algo físicamente muy difícil para mí. Tengo mucha intolerancia al frío y esto se ha convertido en un asunto extremo, puesto que también tengo fatiga y dolor. Como resultado, estoy escribiendo esto desde mi casa en Florida, un lugar soleado. Mis necesidades físicas se han vuelto tales que ahora tengo 3 motos. Una para dentro de la casa, otra fuera de la casa y una para llevar las otras motos, que es como una furgonetilla. Todas estas adquisiciones inicialmente me costaron un gran precio mental. Al cabo del tiempo no he podido hacer otra cosa sino que aceptarlas, pero además está llegando un punto de
donde ahora estoy deseando comprarme algo o que vayan sacando mejoras que hagan mis días más fáciles. Animo a todos los que lean esto que sepáis que no estáis solos y que no importa lo difícil que sean tus días o lo difícil que vayan a poder ser. Por favor, intenta disfrutarlos, puesto que la vida es muy, muy corta. Y dice, sí, yo he pasado a través de un círculo completo. Ahora me voy a jugar al ajedrez. ¿Se apunta alguien? Steve Diamond, profesor de medicina. Es un profesor especializado en medicina estomacal, que ahora vive en Florida. Dureza y amor en los 50. La corriente principal y los grupos de apoyo. Stanley L. Lieshoff. Solía tener este sueño. En un día caluroso de verano, estoy afuera, haciendo lo que un niño de 6 años hace, jugando al béisbol, y soy bueno, al menos para mí, y juego en un club de béisbol, donde soy tercera base. Puedo sentir el césped fresco en mis tobillos mientras corro. Nos lo estamos pasando genial, especialmente desde que mi equipo va ganando. Entonces me encuentro solo y el partido se ha acabado. Mis amigos han desaparecido y estoy corriendo hacia la cima de una montaña. Puedo sentir la sensación de que el viento me empuja y pasa a través de mi cara hasta llevarme arriba de la colina. Me encanta la idea de correr. Abro mis brazos y como si fuese un avión me voy guiando hacia arriba de la colina por encima del paisaje. Puedo sentir mis músculos y mis piernas trabajando, moviéndome a la vez como si hubiera una carretera invisible que me lleva hasta arriba cada vez. Cuando llego arriba de la colina, me despierto. Siempre me despierto ahí, creo, porque en mi subconsciente está el conocimiento de que eso es lo máximo a lo que puedo llegar, puesto que no puedo bajar abajo, volver a bajar abajo, al menos no sin ayuda o sin dolor. Y no tengo las mismas piernas fuertes que me llevaron arriba para bajar. ¿Me debería quizás sentir triste o asustado sintiéndome allí arriba solo? Pero no. ¿Por qué? Porque los niños de 6 años son así, como cualquier otros niños. Pasé unos buenos 6 años y tengo muchos recuerdos. He experimentado lo que es correr, esquiar y saltar. Tengo fortuna de haber vivido eso, aunque no puedo hacer esas cosas nunca más. Y ni lo he hecho durante mucho tiempo. A veces apenas puedo andar y ahora uso una silla de ruedas. No obstante, aún me siento afortunado. Aunque tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño y empecé a tener polio, quizá la primera vez que me di cuenta sobre ello es el recuerdo más vivido. Empecé como lo que todo el mundo empieza pensando, que tenía fiebre o algo así. Entonces, de repente no podía mover mis piernas y me llevaron a un hospital en Washington. Recuerdo la angustia en los ojos de mis padres y en sus caras cuando me pusieron en una manta y me llevaron al hospital en el coche. Sentía, igual que puede sentir un niño, que ellos estaban preocupados, asustados y estaban intentando parecer fuertes. Ahora que soy padre, puedo reconocer su angustia. No estoy seguro por qué, pero tengo un miedo mórbido a los hospitales y estaba aterrorizado sobre la idea de que me operasen. Recuerdo que me decía el doctor que no me iban a operar para que me quedase tranquilo. Y recuerdo que el doctor me decía que mi columna era algo que tras la operación no me iba a doler. Pero vaya si me dolió, y me dolió mucho. ¿Cómo un niño de 6 años puede jamás olvidar ese dolor profundo de una aguja clavándose en tu espalda, seguida de una procesión de cirugías infinitas? Perdí la cuenta en la sexta. O el dolor emocional de tener que hacer cuarentena sin poder contactar con mis padres en el hospital, sin tampoco tener contacto con mis compañeros porque tenía el miedo de que les pegase yo la polio. Solía bromear con la idea de que habían preparado una puerta en el hospital donde solo el hospital estaba para mí. Y estaba en el pabellón aislado por lo que parecía una eternidad. Recuerdo la gente que iba a sacarme sangre
y que parecía que tenían agujas como troncos. Ya una vez que no podía contagiar a nadie, me llevaron a una sala más grande donde pude ver a mis padres por primera vez en mucho tiempo. Me pusieron aparatos y yo pensaba que molaba tener aparatos porque también los tenía en la cama. Tenía terapia física diariamente, lo que me incluía andar y moverme con barras paralelas de metal o de madera en mis piernas, baños calientes y también meterme en una piscina de agua. Después de mucho tiempo volví a casa y compartía mi habitación con mis dos hermanos, los cuales tenían 4 años en ese momento. Recuerdo ser especial, pero no mucho más. Recuerdo que nadie esperaba que yo pudiese hacer las cosas que un niño normal hacía a lo largo de la casa, como cortar el césped, sacar la basura, pasear al perro. No obstante, recuerdo que hacía muchas cosas en casa, como lavar los platos o cualquier otro tipo de tarea que no requiriese mucho el andar. Mirando hacia atrás, no fue una coincidencia que me convirtiese en un introvertido. Mi mundo se volvió lo que yo podía crear en mi mente, desde los libros hasta cualquier cosa que leía. Cuando leía un libro sobre deportes, fantaseaba de cómo sería el hecho de correr o saltar, jugar al fútbol o al béisbol. Miraba a mis amigos hacerlo y me daba mucha envidia. Cuando por fin asumí que era un lisiado en 1950, el miedo de la polio estaba todavía muy fuerte en muchas mentes. Perdí muchos amigos y compañeros de juegos porque sus padres no les dejaban jugar ni pasar tiempo conmigo. Aquellos amigos que siguieron teniendo contacto conmigo disfrutaban un montón aprendiendo de cómo me movía con los aparatos o de cómo andaba. Cuando ya empecé el instituto era la última persona elegida para jugar cualquier deporte. En estos casos la gente discutía no por ganar o perder, sino por en qué equipo yo debía o no debía estar, puesto que eso sí suponía perder o ganar. La polio había reducido mis habilidades atléticas, pero no mis habilidades sociales. No puedo decir que aceptase esto de buena gana, pero aprendí al final a gestionarlo y a lidiar con ello. Mi primer grupo de apoyo fue, y todavía hasta el día de hoy lo es, mi familia. Mi madre y mi padre siempre estaban ahí para mí, como también mis hermanos pequeños, los tres. Durante los años, mi grupo de apoyo ha crecido y ahora son mis hijos los que juegan conmigo, siendo yo su figura paterna. Ellos se preocupan de que mi condición se puede deteriorar y lo muestran insistiéndome que debo usar siempre la silla de ruedas. Supongo que de alguna manera están comportándose como siempre les he enseñado, a que sean disciplinados siempre que han crecido. Aquel que dijo, lo que va, vuelve, realmente era sabio. No obstante, siempre recibí y he recibido mucho apoyo de mi familia, aunque sí que es cierto que la epidemia de los 50 o de la corriente principal o de lo que pasó en retrospectiva, creo que no fue tan fácil para todos los que tuvimos polio. Creo que se esperaba de nosotros que pudiésemos hacer físicamente lo que habíamos hecho antes, igual que la polio había sido algo que había desaparecido. Hoy sabemos que deberíamos haber conservado mucho más nuestra energía. Todavía me acuerdo de una clase que nos dieron diciendo que la gente con polio éramos como cualquier otra persona. Es gracioso, no tengo otro recuerdo donde haya visto a tanta gente junta con aparatos y con sus piernas y brazos colgando a sus lados. Y que como tales deberíamos tomar las riendas de nuestra vida como cualquier otra persona, como si nada nos hubiera pasado. Y eso fue lo que hicimos. Además, hicimos muchas cosas, como los grupos de apoyo durante los últimos 20 años, lo que se ha vuelto muy importante para muchos ahora con el síndrome postpolio. Sí que hay grupos de pospolio, pero ¿qué pasa con los grupos originarios de polio? Los grupos de personas con discapacidad que hubo originariamente. Bueno, creo que no tuvieron buenos pasos. En mi caso, lo más cercano a un grupo de apoyo que tuve fue una noche de campamento que tuve en Maryland cuando tenía 11 o 12 años. Y era un campamento para niños discapacitados. Todavía era muy joven para darme cuenta de lo que era la etiqueta de discapacitado y de que no suponía algo bueno.
Estoy seguro de que si alguien hoy por hoy diría esa palabra con tanta soltura, en estos tiempos modernos y políticamente correctos, se lo llevarían preso. Era mucho más viejo cuando, mirando atrás, me di cuenta de la importancia que estos campamentos en mi juventud fueron para mí y el cambio de vida que producieron. Hasta ese momento, el hecho de ser discapacitado me hacía sentir bastante triste, pues era diferente a los demás, los cuales reaccionaban de una manera no ciertamente positiva. Pero ahora estaba en un lugar donde mis discapacidades personales me ponían en comparación con otras personas con discapacidad. Esto es, que en muchos casos mi discapacidad era menor comparada a los otros a mi alrededor. Estando con niños que tenían discapacidades más profundas que las que yo tenía, me daba la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de sentirme diferente. Podría pasar el resto de mi vida pensando por qué había sido elegido para ser tan especial y hablar con unas personas y con otras, o por otro lado podría estar agradecido de mi discapacidad y de que no hubiera sido más severa como en las otras personas que yo veía. Estos campamentos ofrecían una remarcable mezcla de personas con discapacidad, desde defectos de nacimiento hasta polio, hasta distrofia muscular o parálisis cerebral. Mis estancias allí fueron la primera vez donde pude dar realmente en mi corazón gracias del tipo de discapacidad que yo tenía. De estos campamentos solo tengo recuerdos muy buenos. Estando con otras personas que tenían unas discapacidades bastante peores que la que yo tenía y que aún así seguían adelante, me ayudó a hacer un cambio dramático en mi vida, incluso aunque yo era muy joven en esos momentos. Siempre he pensado que he sido muy precoz y ahora, cuando lo recuerdo y que en esos años tenía 12 años, estoy seguro de que así era. Si lo pienso sentadamente, creo que estos campamentos serán un prototipo de un grupo de apoyo ideal y en esos momentos yo ni siquiera me daba cuenta. Después de pasar 2 veranos en el campamento, cambié totalmente y según crecí encontraba menos y menos necesidad de competir con los demás a nivel físico. Me concentré en encajar en mi vida y usar mi cabeza. Según alcancé el instituto, nadie estaba asustado ya por la polio, ni siquiera a nivel social, y por lo tanto yo tampoco lo estaba. Aunque todas las clases de educación física yo las pasaba en la biblioteca, mis compañeros me aceptaban mucho mejor, puesto que no solo se valoraba a la gente por cómo podían pelear los unos con los otros, o quién era el más fuerte del patio. Tengo una gran cantidad de recuerdos buenos de mi instituto y bachillerato, mucho mejores que cuando iba al colegio. Probablemente porque en el instituto y en el bachillerato me trataban como uno más, en lugar de como un marginado. Mis recuerdos de la polio cuando era pequeño están enterrados profundamente en mi subconsciente, donde no pueden dañarme. Seguía las reglas que mandaban a la corriente principal, las que nos decían que teníamos que pretender ser normales y seguir adelante con nuestra vida. No podía jugar al fútbol o al baloncesto, pero tampoco lo podían hacer muchos otros niños. Solo mis mejores amigos en aquellos días sabían que yo era discapacitado. Me convertí en una persona como oculta y funcionó lo justo normal por la mayoría del tiempo. No obstante, pasar de las cosas, desafortunadamente, viene con un precio. ¿Quién lo diría? Que ser normal me llevaba una gran cantidad de energía de ambas maneras, física y emocional. A día de hoy sigo teniendo muchas dificultades aceptando el hecho de que soy discapacitado y de que mi discapacidad pues está volviendo peor. Algunos llamarían a esto negación. Yo lo llamo proceso estándar para gente con polio. Lo primero es que estoy discapacitado y es que no me gusta admitirlo. Así que mentalmente intento negar esos demonios internos, aquellos que están constantemente recordándome cuál es la causa de mis problemas. Y eso me lleva a esfuerzo, tanto esfuerzo como me lleva a andar. Me llevó 40 años aceptar que soy discapacitado y a aprender y a coexistir con ello.
Fue un gran precio a pagar y en retrospectiva creo que demasiado alto. Aunque bueno, mucha gente con el síndrome postpolio lo está empezando a saber ahora. No obstante, me estoy desviando. El siguiente desarrollo ocurrió de una manera inocente. De repente pensé que tenía debilidad en mi pierna mala. La pierna mala es a la que yo llamo donde me afectó la polio. Y parecía que estaba cansado todo el rato, sin saber por qué. Fui al hospital al norte de Virginia a ver si me podían dar otro aparato ortopédico, si me podían dar otro bastón o lo que fuese para poder andar mejor. Después de tener diferentes radiografías, electros y otras cosas, fui al médico y me dijo que fuese a una conferencia donde había otros doctores familiarizados con la polio. Allí solo había 6 personas que tenían nociones de polio. Lo que me dijeron era que esto era normal, que había tenido muchas cirugías y el cuerpo así. Y me dieron un diagnóstico que se suele llamar el síndrome de los atletas envejecidos. Me dijeron que fuese a ver un psiquiatra que me ayudase a afrontar estos problemas y fantasmas como la fatiga, la debilidad y el dolor en las articulaciones. Estaba ofendido, les mandé a hacer gárgaras y no les hice ni caso. Unos años después leí un artículo en una revista nacional sobre un doctor en la Universidad Baylor de Medicina quien había descubierto y dado nombre al conjunto de síntomas relacionados que aparecían entre 30 y 35 años después del brote inicial de polio. El doctor claramente se llamaba Lauro Halsted. El artículo era uno de estos que es bueno y malo a la vez. Lo bueno es que no estás loco. Lo malo es que ahora tienes síndrome postpolio. Muchos meses después de ver este artículo en Postpolio, mi madre llamó a un grupo que se llamaban a sí mismos la Liga de la Postpolio para tener información de lo que era esto de la postpolio y me dio un número de teléfono. Hablé con Debbie Brewer, quien era entonces la que gestionaba esta liga de postpolio. Ella era una persona maravillosa y rápidamente me acogió en el grupo y me animó a formar parte de la directiva. No sabía qué hacer ni cómo actuar cuando fui a la primera reunión. Claro, teníamos el típico trabajo de hacer en la directiva, pues papeles y lo demás. Pero me di cuenta de que el grupo de apoyo era como ir a una fiesta, todo junto, trabajar e ir a una fiesta. Allí me reuní con diferentes supervivientes de la polio. De hecho, no recuerdo haberme reunido con mucha gente que tuvo polio desde mis días de aislamiento en el hospital. El grupo de apolio eventualmente se llamó como se llama hoy en día, la Sociedad de la Polio. Cuando fui a aquella primera reunión y hablé con otras personas que habían tenido polio, me hizo pensar que no debería estar pretendiendo ser invisible o enfadado sobre mi polio, esa manta que me había enrollado a la cabeza para esconder mi discapacidad. Los resultados naturales de la corriente principal que nos enseñó en los 50 para crear una generación de personas que no se podían distinguir han sido una gran decepción. Fuimos difíciles de ver, pero en conversaciones con otras personas con polio parece claro que había algunos temas comunes que surgían a través de nosotros. Evolucionamos desde ser esta corriente principal a volvernos independientes, personas individuales con nuestras propias motivaciones y muy cabezones. Somos, pienso, hasta cierto punto introspectivos en algunos casos. Y en mi caso probablemente pienso que más que la mayoría de las personas sin discapacidad. El principio de la era postpolio no ha cambiado mucho mi actitud hacia lo que es la polio y el síndrome, al menos hasta recientemente. Lo que te estarás preguntando es, ¿qué tiene todo esto que ver con la naturaleza y valor de los grupos de apoyo fuera de la unidad familiar? Bueno, primero es que la pospolio me sacó del armario como un adulto discapacitado. Se me forzó a afrontar los problemas reales de mi discapacidad y que había muchas actividades de mi día a día que no podía hacer como las hacía antes. Segundo, estuve mucho más en contacto con personas que habían tenido polio, lo que de alguna manera
me daba un sentimiento de confort el compartir las mismas experiencias, como las cuarentenas en el hospital, los pabellones de la polio, los baños calientes, las terapias, los aparatos, las cirugías. Estaba encantado, qué ironía, que la pospolio fuera la fuente de esta alegría. Pero al menos no era el llanero solitario nunca más. Tercero, los grupos de apoyo y sus miembros me ayudaron a enfrentar mi discapacidad de una manera única y mi cabezonería, que ahora tenía que cambiar para afrontar mi nueva realidad. Cuando me diagnosticaron por primera vez el síndrome pospolio, ciertamente pensé, esto lo voy a gestionar de la misma manera que gestioné cuando tuve la polio por primera vez. Ignorar los síntomas, pretender que no existen y hacer mi vida con total normalidad. Lo que funcionó para mí cuando tuve la polio inicialmente, pensé, ciertamente va a funcionar ahora. Además, ahora tengo muchos años de experiencia gestionando las discapacidades, así que, sin problema. Esto era totalmente erróneo. La curva de aprendizaje del síndrome pospolio es considerablemente más larga que la que yo seguí con mi brote inicial de polio. Cuanto más trataba de ignorar los problemas del síndrome pospolio, se volvían más pronunciados. El dolor que alguna vez pude haber sentido y que ignoraba y seguía adelante era ahora muy palpable. Había muchas debilidades que afectaban mi pierna y que nunca había pensado en ellas o nunca las había sentido. Además, tenía debilidades en mi pierna buena, las cuales no deberían estar ahí. Me sentía muy cansado y mucho dolor, hasta tal punto que me costaba concentrarme. En resumen, había un nuevo conjunto de síntomas ahí, eso era innegable, y al menos, como mínimo, esto para mí era muy alarmante. Cuando hablaba con otras personas en los grupos de apoyo, poco a poco me di cuenta de que cada uno tenía una estrategia para gestionar el síndrome pospolio. Si lo pienso, es muy claro para mí ahora que estos grupos de apoyo fueron muy útiles para mí a la hora de afrontar el síndrome pospolio y que sin ellos hubiera sido muy duro. Las experiencias de los grupos de apoyo me han ayudado a cerrar la distancia que había entre mis experiencias de la polio como niño y mi polio de adulto. Me han provisto de la oportunidad de ver con más claridad de que yo era simplemente un niño que estaba asustado y de hasta cierto punto reconocer que queda algo de ese niño aún dentro de mí. Además, he llegado a la conclusión de que fue más fácil lidiar con el brote de polio cuando era un niño que lidiar con la pospolio ahora como adulto. Para mí, cuando tenía 6 años, no tenía control de mi vida. Mis padres elegían el camino que ellos creían que era lo mejor para mí, basándose en lo que la medicina de esos momentos decía. Ahora estoy enfrentándome al mismo, aunque de alguna manera diferente, problema sobre mi discapacidad como adulto. Y ahora sí que tengo control total sobre mi vida. La lucha continúa, pero es remarcablemente más fácil de gestionar cuando tienes compañía. Estas líneas que has leído las escribí en 1998 y mi vida ha cambiado, aunque mi lucha continúa. Me retiré de mi trabajo de abogado en julio de 1999 y me casé con Melissa en el año 2000. La decisión de retirarme fue una de las más difíciles de mi vida. La decisión de casarme con Melissa, la más fácil. Melissa sabía mi condición cuando nos casamos y siempre ha estado a mi lado. Ella es mi grupo de apoyo compuesto por una sola mujer. Hemos viajado mucho y hemos disfrutado cada minuto. Ella me ha ayudado a través de cada momento difícil con paciencia y entendimiento y ha hecho que mi vida sea más gestionable. En lo que se refiere a mi jubilación, no soy diferente de la mayoría de los hombres cuando voy a mirar a mi pasado. Pienso que lo he hecho muy bien en mi trabajo, por encima de la media, y que tengo más victorias que derrotas. En mi caso, mi identidad estaba formada por mi profesión, y dejar de lado mi profesión era como dejar de lado mi identidad. Me sentía simplemente demasiado joven para retirarme. Me llevó más de un año y mucho trabajo interno antes de que pude aceptar la idea lo suficientemente
de que mi discapacidad había afectado una decisión de mi vida sobre la cual no tenía control y que no podía trabajar nunca más como un abogado. Después de 8 años he rehecho mi vida y ahora descanso más. Uso la silla de ruedas más y me siento muy bien por usarla. He creado una consulta privada de abogacía y le dedico tanto tiempo como quiero, y eso me parece bien. Stanley L. Liswood trabaja actualmente poseyendo su propia compañía consultora de la firma Liswood en su casa de Silver Springs, en Maryland. La vida en el carril de la jubilación. Observaciones de una novata. Sunny Roller. Me he retirado solo hace 5 meses, pero realmente no lo he hecho, o sí lo hice. En realidad nunca entendí aquello que se denomina como retirarse hasta que lo he probado, y no estoy completamente segura de cómo funciona o me hace sentir. Por lo tanto, encuentro esto como una pregunta que es a la vez una transición a una nueva era de mi vida. Para mí, lo que significa retirarse me debe ser clarificado cada día, porque no lo acabo de entender. ¿Cómo defino quién soy ahora? El primer mes, después de decir adiós a todos mis compañeros de trabajo, recoger mi oficina y ponerla en casa, me sentía rara. Estaba estresada y a la vez llevaba conmigo un extraño sentimiento de confusión. No sabía cómo sentirme, estaba como en el límite. Nunca me había retirado antes, pero entonces, poco a poco llegué a la conclusión de que ahora podía llevar a cabo mi propia manera de retirarme, en mi propia línea de retirarme, por decirlo de alguna manera. Podía elegir el retirarme de una manera aceptable o cómoda, establecer un modelo, la velocidad, la dirección, y podía elegir mi destino cada día por mí misma. El diccionario inglés de Estados Unidos define el retirarse como quitarse de la ocupación de uno, de su negocio, de su oficina, quitarse y dedicarse a su vida privada o a la seclusión. Al contrario del concepto de aislamiento, no me he quitado de ninguna de mis ocupaciones como investigadora del síndrome postpolio, como educadora y como escritora, y ni mucho menos he entrado en seclusión. Continúo trabajando desde la oficina de mi casa que me he montado y adaptado, y felizmente sigo viendo a mis amigos y a mi familia incluso más que antes. Así que una vez más, como suele pasar como a los supervivientes de la polio, estoy creando mi propia vida y mis propias descripciones de puesto y roles, ignorando la norma y cualquier asunción social falsa. Y además ayudando a la gente a mi alrededor y ayudarles a entender que soy una persona con determinación y que busca mis propias definiciones. Como una mujer que usa un respirador y una férula por la noche en las manos para que se me queden los dedos estirados. Bastones, aparatos en las piernas, un corsé, una moto de 3 ruedas y una silla de ruedas manual, y que además estoy experimentando ahora los efectos del síndrome postpolio. Ahora estoy retirada a la edad de 58 años, antes que mis compañeros no discapacitados, pero como sigo continuando trabajando en mi investigación, en un proyecto de investigación de la pospolio, no me siento como aquel proverbio que dice en un cementerio de elefantes. Al contrario, me siento aliviada del ajetreo diario, mental, físico y de tiempo de tener que ir arriba abajo a la oficina de la universidad cada día. Antes estaba fatigada, especialmente por las mañanas, puesto que tenía que ir y venir. Ahora mi nuevo rol es mucho más flexible y por lo tanto muy útil si eres discapacitada. Sé que he transicionado desde desde el carril rápido hasta el carril de la jubilación, del retirarse.
Ahora puedo establecer mi propia velocidad y tengo tiempo para hacer muchas cosas interesantes que me nutren como persona, dejando de lado el tener que dedicar tiempo completo al trabajo. Sí, estoy más ocupada, pero más feliz de lo que he estado en años. E incluso me estoy sintiendo más en forma que hace un año. De ambas formas, física y mentalmente. Sabiendo que este solo es el principio de la jubilación, del retirarse, y que ahora estoy en un momento feliz, esto puede cambiar y durar solo unos meses. Me preocupa lo que viene después. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer este camino nuevo de jubilarme en un viaje placentero? En los años que vienen, quiero que esto sea algo que disfrute, como lo estoy haciendo ahora mismo, no una odisea siniestra y terrible donde sufro y siento dolor. Sigo buscando esta nueva definición que voy a autoproclamar. Recientemente he empezado mi búsqueda para educarme mientras me jubilo. Esto consiste en charlar y dialogar con otros supervivientes de la polio, los cuales también están retirados y a los que admiro o que pertenecen a otros grupos de personas con el síndrome postpolio. Les pregunto que compartan conmigo algunos de sus puntos de vista. Algunos de los que voy a compartir son, uno de ellos es que no niegan que su vida puede ser difícil, pero a la vez disfrutan mucho el hecho de vivir con mucha energía. Uno de ellos enfatizó desde su silla de ruedas que la gente debería siempre, siempre, siempre mantener una actitud positiva sobre la vida. Él me dijo que cree firmemente que las cosas se van a acabar solucionando, no importa lo que sea lo que haya ocurrido, y que tienes que hacer lo posible para mantener la fe, la esperanza y además perseguir una variedad de cosas que te gustan y mantenerte cerca de quien quieres. Otra persona con pospolio que representa al grupo como un líder dijo que empezar a ayudar a otras personas con polio le da a ella un sentido de satisfacción y de compleción personal. Ella me dijo que cuando se retiró cambió desde un puesto en el que estaba, donde cuidaba a niños pequeños, donde trabajaba a tiempo completo y también cuidaba a aquellos que estaban enfermos, ahora donde había encontrado un tiempo nuevo de alegría. Sus momentos presentes tras retirarse, donde también estaba feliz en su trabajo. Ahora ella necesita utilizar una silla de ruedas, una moto de 3 ruedas para andar la mitad del día y la otra mitad del día utiliza sus bastones. Ella está muy ocupada, feliz y siente que esto funciona muy bien para ella y que le ayuda a estar contenta. Otra mujer con pospolio me dijo que durante los últimos años había pasado muchas adversidades, pero que ahora no le tenía miedo a nada. De hecho, me contó que una vez un par de ladrones intentaron robarle y que cogió su bastón y empezó a pegarles y a gritar, hasta que alguien que estaba pasando vino y la ayudó. Según mis conversaciones evolucionaban, desde mi punto de vista, me di cuenta que hay algunos puntos que son clave a la hora de considerar una vida de jubilación feliz y de contentamiento como supervivientes de la polio a partir de los 60 años. Para mí son estos: actitud, salud física, salud económica, actividades de placer después de retirarse, de jubilarse, casa, transporte, acomodación y relaciones. Para mí, y hasta donde yo sé, estas cosas están entrelazadas y son interactivas. Actitud. Algunas personas dicen que la actitud lleva al comportamiento. Otras dicen que la actitud es más importante que los hechos. Todo lo que sé por mí misma es que mi actitud es mi elección y hago de esto algo personal. Me doy cuenta de que lo hago mucho mejor si me enfoco en el vaso medio lleno, incluso si todos los que están a mi alrededor me dicen que el vaso está medio vacío.
Así que yo esto me lo tomo como un compromiso personal, ahora y en los años que vengan. También una cierta cantidad de fe que está en mí y en las bondades que el universo tiene, y esto es algo que absolutamente requiero ahora que estoy entrando en este nuevo territorio desconocido. Es una expectación positiva sobre los últimos momentos de mi vida que están por llegar, que son una mezcla de duda, miedo y algún tipo de cobardía molesta. No es una fe ilusoria, sino una fe bien asentada en la realidad y esperanza a la vez. Es esta confianza la que me hace agarrar el toro por los cuernos, sea lo que viene o que pueda venir, y hacer planes con proactividad y hacer ajustes continuos de manera positiva, reactivándome. Sé cómo enfrentarme a las situaciones, sean las que sean, hacer preguntas, buscar información y encontrar ayuda y fuerza espiritual en todos los recursos que hay a mi alrededor. También sé que el conocimiento consiste en centrarse en adaptarse y que mi vida va a ser un proceso de nunca acabar, de aprender y adaptarme hasta el final de mi vida. En un artículo reciente leí que la gente que está forzada a retirarse debido a razones médicas o que los negocios les obligan, no pueden elegir las fechas de su jubilación o de retirarse, y que posiblemente vayan a ser mucho menos felices en los siguientes 10 años a menos de que rápidamente ellos tomen control de su vida y hagan algo para restablecer su sentido de propósito y autonomía. Hay muchas cosas como, por ejemplo, buscar un trabajo a jornada parcial, hacer trabajo voluntario, cualquier cosa que no sea sentarse en casa y fregar. Para mí, la felicidad viene de ser productivo, de la manera que sea y que cada uno pueda, siendo libre de elegir de qué manera vas a retirarte del trabajo o jubilarte, qué vas a hacer y qué vas a seguir haciendo de ahora en adelante. Salud física. La actitud puede afectar a la salud física, lo cual es probablemente el factor más fundamental para la felicidad en esta nueva etapa. En mi juventud, jubilarse o retirarse significaba monotonía, y recuerdo a mi abuela en su silla sentada que hacía ruido en el centro de personas mayores, aquella silenciosa casa en 1920, oscura, con un montón de dulces en una mesa. Pero para mí no es así ni de lejos. Estoy feliz y hago muchas cosas como decorar prendas de ropa, coso, hago punto, cocino nuevos platos, pinto las estanterías, las coloco, trabajo en el jardín y ahora tengo mucho más tiempo para cuidar de mi salud de lo que nunca antes había tenido. Tengo tiempo para crear mi nuevo programa personal y holístico sobre el síndrome postpolio para estar sana. Puesto que ahora el ejercicio mental y físico es más importante que nunca, a veces voy a un nutricionista de salud y en algún momento en el que estaba algo desesperada, me uní a un gimnasio con un amigo. Gracias a Dios por los amigos. Y regularmente voy al gimnasio, voy a dar paseos, voy a centros de terapia para hacer gimnasia con accesorios accesibles con algunos amigos. Al principio de esta nueva fase, cuando ya dejé de trabajar y entro en esta fase de jubilación, estaba muy desanimada. Había ganado peso y no sabía cómo perderlo. Además, estaba experimentando un aumento del dolor muscular y en las articulaciones, especialmente en mi espalda y caderas, después de andar. Hasta ahora he perdido 20 kilos y esto me ha ayudado mucho y todavía quiero perder más en los siguientes meses. Como superviviente de la polio, sé de corazón que mis experiencias pasadas perdiendo funciones han sido muy duras y ahora estoy definitivamente concienciada a mantener la vigilancia sobre la prevención de nuevas pérdidas potenciales cuando se refiere al uso de mis pulmones,
mis brazos, mis manos, mis piernas y mis hombros. Negar que tengo o pueda tener pérdidas musculares y de debilidad no me ayuda en absoluto en esta etapa de mi vida con el síndrome pospolio. Quiero poder identificar y hacer lo que esté en mi mano para alejar nuevos bajones físicos y enfermedades. Es importante encontrar un doctor que tenga conocimientos en pospolio, incluso si tienes que viajar kilómetros y kilómetros para un chequeo. Ir al médico de manera frecuente, de manera rutinaria y tomar tests según se necesita, como colonoscopias, mamografías, cáncer de colon, etc., es muy importante. Además, quiero prever cualquier lesión posible, visitando de manera proactiva a la ortopedia, a las tiendas donde hacen y venden sillas de ruedas. Aunque me cueste, hablar con ellos, hacerles saber, investigar nuevas formas y hablar con los técnicos para evitar y alejar cualquier quizás posible lesión que me deje en shock o que me rompa algo, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta y revisarlo frecuentemente. Entre semana hay muchas más citas libres que durante el fin de semana para visitar al dentista o al oculista, etc. Además, ir al fisioterapeuta para sesiones de reactivación muscular me ha ayudado mucho a ganar flexibilidad. Además, por 15 euros más, viene a mi casa. Salud fiscal. La misma verdad ocurre para mi salud fiscal a partir de esta edad, la cual afecta y es afectada por mi actitud y salud física. Ahora mismo me encuentro en un aprieto económico, puesto que no he sido asertiva conmigo misma en lo que se refiere a una planificación financiera para esta nueva etapa de mi vida. Si hubiera sido más sabia y más consciente, hubiera empezado a planificar hace décadas. Hubiera establecido un objetivo fiscal para cuando me jubilase o me retirase, por ejemplo, $1.000.000, y hubiese trabajado respecto a ese objetivo, pero no lo hice. Cuando era más joven no aprendí sobre cómo establecer un plan económico para llevar un estilo de vida a partir de los 60 años. Debería haber pensado sobre los servicios personales que yo, como una persona con discapacidad, hubiera necesitado adquirir según fuese envejeciendo en mi casa, como alguien que me mantenga la casa, que me limpie, que me cuide, reparaciones de los muebles, electricidad, por ejemplo. Tampoco estudié nada de económicas, ni de fondos de inversión, el mercado, acciones, bonos, ONGs, etc. Esto me asusta y no es recomendable. En estos momentos necesito de alejarme de este foso de negación respecto a la economía, hacerlo rápido y establecer nuevos planes para los años que vienen. Como suplemento a mi pequeña pensión que me queda, ¿qué otras posibles formas de ganar ingresos durante mis años de retiro puedo tener? Esto quizá pueda incluir algún salario si me vuelvo a emplear, por ejemplo, a tiempo parcial o tiempo completo. Quizá pueda estudiar algo como rehabilitación para ayudarme a adquirir nuevos conocimientos y desempeñar una formación en un trabajo. También cualquier manera fiscal de ahorrar en impuestos, alquilar una habitación de mi casa a un estudiante o a alguien, a lo mejor que me dé una herencia, una hipoteca inversa, si hay beneficios de la seguridad social o del Estado, si hay alguna aseguradora privada donde den beneficios a personas con discapacidad. Hay mucha información en las páginas web. En mi caso, he encontrado utilidad en algunas llamadas Vanguard, Fidelity o Morningstar, donde he encontrado información adicional. También a través de las personas con polio en asociaciones, grupos de apoyo, bien sea a nivel nacional o internacional. Actividades en la jubilación o al retirarse. Siendo yo
una jubilada novata, no estoy todavía segura de lo que quiero hacer en los meses venideros y años que vienen. Pero sí que sé que quiero estar activa y elegir de participar en aquellas actividades solo de las que yo disfruto y que juzgo que sean significativas. Quiero todavía mantener un fuerte sentido del propósito de lo que hago y quiero que los últimos años de mi vida continúen siendo de crecimiento personal y significativos. Quiero importar a la otra gente y quiero profundizar en mis relaciones personales con aquellos a los que quiero. Creo que mi salud física y fiscal acelerarán o enlentecerán estas actividades. Hasta este punto, muy bien. Yo en mi vida sigo con mi proyecto de investigación en la pospolio, con mi trabajo en el ordenador, personal, fuera ya de mi trabajo en la oficina, puesto que estoy retirada. Sigo haciendo mis actividades de salud física, de ir al gimnasio, andar en el campo, también psicológica y las tareas de la casa. Entonces también estoy siendo una voluntaria de ayuda espiritual en la iglesia, dando consejos a las personas. También disfruto haciendo manualidades, cosiendo, pintando y socializando con mis amigos y mi familia. Películas, comidas, el ordenador, videojuegos, ir a conciertos, todo eso me mantiene ocupada, así como paso tiempo con mi familia. Y todo eso es más que suficiente. Como los supervivientes de la polio saben bien, necesitamos de establecer un estilo de vida controlado y establecer límites diarios para así poder disfrutar lo que podemos hacer. Esto es un reto continuo a partir de esta edad, porque creo que puedo tener incluso ahora más cosas que hacer de las que tenía antes. Por ello, debo mantener un buen juicio en cómo establezco mis días y mis actividades. Acomodaciones de la casa y el transporte. El refugio y el transporte son asuntos críticos para aquellos de nosotros que empezamos esta nueva etapa. Como discapacitados, necesitamos casas accesibles y un transporte útil para poder vivir confortablemente, con libertad y movernos en nuestra comunidad según estimemos. Seleccionar un área geográfica en el país en el que vives puede ser un asunto muy importante para algunos de nosotros. Este área debe tener hospitales convenientemente colocados y una comunidad con recursos suficientes para que podamos florecer. Un clima templado que es libre de heladas, hielo y nieve puede ser muy importante de considerar para muchos de nosotros. La localización de nuestra familia y amigos y red de apoyo también es un gran factor. Una vez que hemos elegido nuestra comunidad, ¿hay casas accesibles o adaptables en las cuales poder vivir? Quizás una casa que sea atractiva para nuestras familias y amigos, más que nunca, puesto que en los años venideros quizás podamos adquirir mayores discapacidades y nosotros no podamos ir a sus casas, sino que vengan a la nuestra. Por lo tanto, me pregunto a mí misma, ¿es mi casa lo suficientemente acogedora y atractiva, así como accesible? Según envejecemos, moverse de un lado a otro puede convertirse en un evento estresante. ¿Cómo nos vamos a mover de un lado a otro si perdemos visión y no podemos, por ejemplo, conducir? ¿Qué es lo que ofrece mi comunidad en términos de transporte, accesibilidad y precios adecuados? Yo uso una silla de ruedas manual cuando me voy a un viaje y me he dado cuenta que me han aconsejado que me compre una moto de 3 ruedas o una scooter. Esto significa que las personas que van conmigo, tanto sean más mayores o mi familia, no tengan que empujarme para arriba y abajo durante distancias muy largas si salimos juntos fuera. Justo me ha llegado hoy mi nueva moto. Creo que va a funcionar muy bien en esta nueva etapa de mi vida. Relaciones. Porque he trabajado mucho para sobrevivir en mi vida profesional
Durante las décadas pasadas, en muchas ocasiones no he cuidado mi círculo social y ahora estoy en una etapa de mi vida donde quiero que mis relaciones se vuelvan mi mayor prioridad. Nuestros seres queridos morirán. Nuestros amigos bien se van a mudar o morirán según envejecemos. Nos vamos a convertir en unos expertos de la pena. No quiero que llegue el momento en el que me arrepienta de no haber pasado el tiempo suficiente con ellos o a decirles todo lo que les quería decir. Nunca. Y quiero mantener a la gente cercana que quiero en mi corazón y tenerlos cerca físicamente ahora más que nunca. Quiero que mi nivel de compasión crezca y que mi habilidad para alcanzar y nutrir a aquellos que pasen a través de mi puerta crezca y se vuelva una nueva fuerza. La vida, a partir de los 60 años, al retirarse o en la jubilación, ahora que pienso sobre ello, guarda muchas oportunidades para el crecimiento, para contribuir y para la realización. Pero debo de estar dispuesta a conducir mi propio camino en esta nueva fase durante toda su distancia, hasta el final del todo, hasta el final del camino. Es maravilloso saber que puedo elegir cómo hacerlo de manera aceptable y establecer un modelo, una velocidad y dirección, y que puedo seleccionar el destino cada día por mí misma. No puedo estar asustada de perderme, porque los perdidos siempre pueden ser encontrados. Esto será una serie de ajustes y cambios que nunca va a acabar. Estoy preparada. Sunny Roller es una investigadora en la Universidad de Michigan.